La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Israel no es la iglesia, ni la iglesia es Israel. Como muchos han tratado de pervertir esta doctrina con lo que se llama la teología del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel y que ahora Dios sigue con nosotros. Bueno, lee Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos de Romanos, donde explican que Dios no ha acabado con Israel. Dios tiene un programa para Israel separado de la iglesia. Israel y la iglesia son dos entidades diferentes, con diferentes promesas y con diferentes pactos. Ahora tenemos un mejor pacto, como dice Hebreos, y un mejor mediador. Entonces Cristo comienza a hablar de misterios y les dice en el versículo 10 del capítulo 13 Mateo, acercándose a sus discípulos, o los discípulos acercándose a Jesús, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ¿por qué escondes la verdad? ¿Por qué hablas cosas que encierran un significado que la gente no puede entender? Y si estás hablando cosas que la gente no puede entender, ¿para qué se las hablas? Esto es muy lógico. Él respondió, versículo 11, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En otras palabras, ¿tú quieres conocer a Dios? Amén, amén, amén. Muy bien. Es que yo quiero saber por qué Dios creó al diablo. ¿Por qué Dios, como me dijo una persona un día saliendo de una conferencia, oiga, a ver, dígame, ¿Dios es todopoderoso? Amén. ¿Y Dios puede todas las cosas? Claro que sí. ¿Por qué no acaba con el diablo entonces? Si Él tiene todo el poder del mundo. Y yo le contesté, dele gracias a Dios porque comenzaría con usted. O sea, si Dios, hay mucha gente, ¿por qué Dios no acaba con la maldad? Porque Él no quiere que nadie muera sin el arrepentimiento. Y Él ha alargado el tiempo para que más personas le puedan conocer. Entonces, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nosotros queremos a un Dios que piense como nosotros. ¿Y por qué hay tsunamis? Porque todos los ateos tienen los mismos argumentos que esgrimen para justificar su ateísmo. Y si Dios es Dios, ¿por qué permitió que se murieran mis hijos? ¿Y por qué permite los terremotos? ¿Y por qué permite estas cosas? Entonces, el hecho que muchas personas no entiendan por qué Dios actúa como Dios actúa, no les justifica a negar la existencia de Dios. Más bien, se podría decir negar el carácter de Dios, pero no la existencia de Dios. Entonces, lo que está de entredicho no es la existencia de Dios. Tú no puedes negar algo simplemente porque no lo entiendes. Más bien, como dijo antes de morir uno de los más grandes ateos de la historia, C.S. Lewis, que tiene grandes libros como El problema del dolor, Cristianismo y nada más, son joyas de la literatura impresionante. Más bien, tú puedes decir, ¿verdad? Si Dios existe, oh Dios, si existes, explícame por qué está pasando esto y esto y esto. Porque si realmente asumo que soy una criatura limitada, con un intelecto limitado, con cerebro de ostión, de renacuajo, de caracol, comparado con la inmensidad y la grandiosidad de esa entidad espiritual que la Biblia llama el creador del universo, es lógico que yo pueda acercarme a ese ser y no decirle, como no te entiendo, te niego que existas. Esto es una posición deshonesta, intelectual y filosóficamente. Esta es la razón por la cual el ateísmo es insostenible filosóficamente. No se puede sostener filosóficamente el ateísmo. Es una negación total del ser. Entonces, cuando alguien dice, no creo en Dios, le preguntas inmediatamente, ¿por qué? Y la mayor parte de las personas te dicen, porque necesito evidencias de que Él exista.
Y cuando una persona te dice necesito evidencias de que Él exista, simplemente le das a conocer el universo y el ADN. ¿Qué es el ADN? El código o el software que tenemos en cada célula de los billones de células en nuestro cuerpo que contienen información. En cada célula de tu cuerpo hay una información codificada que determina tu estatura, tu color de piel, mi color de ojos, todo absolutamente. Y la pregunta es, ¿dónde hay inteligencia y donde hay información, hay inteligencia superior? Si yo voy caminando por la playa y me encuentro una carta que dice: Chencha, te quiero, te amo, como el burro ama a la burra, como tú le quieras llamar, yo no puedo creer ni deducir que estas 4 frases, por más vulgares que pudieran ser, las hizo la arena del mar. O se formaron a través de 25 millones. Alguien puso en orden esas frases, donde yo, con la poca inteligencia que tengo, puedo deducir pues que fue un campesino, un pescador que escribió eso, pero no la arena del mar. Si voy caminando por la playa y me encuentro un reloj, ¿qué probabilidades hay de yo deducir que la formó la marea o las arenas del mar a una máquina perfectamente diseñada, cronometrada, que funciona con todas sus piezas dentro en un ajuste irreversible? ¿Qué probabilidades habría que alguien llegara a esa conclusión? Un loco o marihuano. Y ni así, ¿verdad? Entonces, Dios nos dio una inteligencia para que pudiéramos nosotros, a través de una lógica elemental, poder concluir que existe algo superior a nosotros. Pero tú no puedes negar el hecho de que esa cosa que tú no entiendes, decirle niego la existencia porque no lo entiendo. Más bien, quiero saber, Señor, si existes, por favor quiero buscarte. Y cuando Dios te oye que tú digas eso, Dios se va a revelar a tu vida. Porque me buscarás y me encontrarás si me buscares con todo tu corazón, dice la Biblia. Pero no te pongas al brinco con Dios, no retes a Dios, no llegues al colmo de lo que se llama la soberbia intelectual, donde el ser humano: bájate de tu trono y siéntate aquí, en este sillón. Ahora yo soy el fiscal, el abogado acusador. A ver, contéstame, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué permití todas estas cosas? Se voltea a Dios y dice: cállate, sapo cerebro de ostión y de caracol. ¿Te atreves tú a creer que si tú hubieras sido yo, hubieras hecho un papel mejor que el universo? ¿Te atreves tú a poder formar un ojo, un oído, el sistema nervioso central, la piel de un cuerpo, los cuerpos de las aves, la expansión de las galaxias, las leyes perfectas cósmicas, la primera, segunda ley de termodinámica? ¿Tú crees que hubieras hecho algo mejor que yo? Pues no, pero como no entiendo lo que tú has hecho, te acuso. Y yo hubiera sido mejor que tú. Eso es lo que él le llama la soberbia intelectual. Y esta es la razón por la cual Dios, cuando venga, va a castigar esa soberbia, donde, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dice Romanos capítulo 1: se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esta es la razón, ¿verdad?, por la cual hay tantas personas, desgraciadamente, que siguen insistiendo en negar a Dios simplemente porque no lo entienden. Y esas son personas muy deshonestas, filosófica y racionalmente. ¿Quiénes han sido los más grandes hombres cristianos de la historia? Escúchenme muy bien. Los más grandes pensadores, como los griegos de la época de la filosofía griega, Demóstenes, Aristóteles, Sócrates, eran personas que llegaron a la conclusión, después de analizar: pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa, esta causa es imposible que esté dentro de mí, esta causa tiene que trascender de mí. Ellos no supieron más que había algo que trascendía su creación y su existencia, siguiendo una línea lógica elemental de la filosofía. Ahora, como
hace como 15 años me invitaron a dar una conferencia en la Facultad de Filosofía de la UNAM, en la Ciudad de México. Y ahí me encanta compartir con los estudiantes de filosofía. Y yo les hice una pregunta que les hago a ustedes. Les dije hace como 15, 16 años, a principios de este siglo: ¿ustedes creen que los filósofos del siglo XX, vamos a nombrarlos Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell, Sam Harris, Richard Dawkins, Jean-Paul Sartre, que son los ateos del siglo XX, ustedes creen que estos ateos del siglo XX eran más inteligentes que Aristóteles, Sócrates y Demóstenes y los grandes filósofos del siglo de oro, y se quedaron así todos los estudiantes? ¿Quién se atrevía a decir que eran más inteligentes o que la filosofía ha evolucionado más que los mismos filósofos de hace 2300, 2200 años? Entonces, esto nos demuestra que no es verdad que el pensamiento ha evolucionado. La filosofía va en retroceso, porque nunca en la historia había habido tantos ateos como en el siglo pasado. Nunca. Antes del siglo XX, Blaise Pascal, apúntalo, astrofísico, matemático francés, cristiano. Isaac Newton, que descubre la ley de la gravitación, cristiano, y escribe más de 4 o 5 libros, comentarios del Apocalipsis. Luis Pasteur. Einstein, aunque no se dijo cristiano, dijo una vez: Dios no juega al universo con los dados. Entonces, todos estos grandes hombres que eran grandes pensadores, ¿dónde está un Blaise Pascal del siglo XX? Un Isaac Newton, un Galileo Galileo, que fue el que descubrió el telescopio y todas esas cosas, que eran cristianos. ¿Dónde están las personas inteligentes del siglo XX? Fueron puros ateos que se enojaron contra Dios y se ensoberbecieron por la ciencia y la tecnología que se alcanzó en el siglo XX. Se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, cuando una persona viene a la Biblia cuestionando a Dios, pues la Biblia está llena de errores y sangre. Aquí hay genocidio, porque ¿cómo es posible que Dios mande matar a los cananitas? Esto es un genocidio. ¿Y qué culpa tengo yo de Adán y Eva? Esas son leyendas. Y cuando alguien se acerca con esta mente a la Biblia, ¿saben por qué lo hacen? Porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura. 1 Corintios 2, del 10 al 12, porque no las puede entender. Pero el espiritual lo entiende, porque ya no es un misterio. Nos acercamos con la presencia del Espíritu en nuestra vida, que nos abre el entendimiento, y comprendo que lo que la gente llama genocidio no es genocidio, y que los 2 capítulos del Génesis, escúchenme, tienen más evidencias científicas de una creación que la famosa teoría que vienes y tu abuelita fue chita. No hay una sola prueba científica de la evolución. No hay una prueba científica de un cambio de una mutación a otra mutación, o de una especie a otra especie. No hay una sola prueba de una mutación de una especie a otra especie. Una sola. El famoso eslabón perdido. Carlos Darwin fue un hombre que postuló en su libro, y tú lees el libro del origen de las especies de Carlos Darwin y vas a encontrar este vocabulario. Chance y, puede que, a lo mejor, no estoy seguro, tal vez, quizás. Este no es un lenguaje científico. Él nunca fue un dogmático de decir venimos de los animales. Él simplemente lo postuló. Creo que hay una evolución cuando se fue a estudiar allá las islas de los Galápagos, ¿verdad? Los pajaritos y las cosas que les cambiaban el pico, pero nunca dogmatizó, ni tampoco lo formó como una ortodoxia de que la evolución era real. Todos fueron los seguidores de él. ¿Por qué? Porque Carlos Darwin, si hubiera tenido Carlos Darwin el conocimiento de la genética que se descubre en 1954 con el ADN, el ácido desoxirribonucleico, Darwin hubiera renunciado a su postulación del evolucionismo. Pero mientras más avanza la ciencia, nos damos cuenta cuando descubren el ADN que es imposible biológica, química y físicamente la teoría de la evolución. Ahorita más del 65% de los astrofísicos, ginecólogos y genetistas en el mundo se han convertido
no pueden sostener que venimos de los animales. Por el ADN, que es completamente diferente, y que los mismos bloques que constituyen como los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impiden e impedirán la evolución de una mutación a otra mutación. Una jirafa será jirafa, nunca una jirafa será un hipopótamo, ni el hipopótamo evolucionará en un tigre, ni un tigre en un perro, ni un perro en una ardilla, ni una ardilla en un águila. El ADN que constituye la formación genética interna de todas las criaturas impiden la evolución. Así que biológicamente, ahora la pregunta es, ¿por qué lo siguen enseñando en tu escuela? ¿Por qué entras a la universidad y te siguen enseñando que venimos de los animales? ¿Sabes por qué? Porque no tienen otra respuesta. No tienen otra respuesta. ¿Por qué? Porque la única está en la Biblia. Y hasta que no viene la Biblia no nos damos cuenta que fuimos creados por un ser creador del universo y de los cielos, y que nos hizo a su imagen y semejanza. Y el día que ellos te digan que ya no creen en la evolución y acepten la Biblia, les va a costar en su soberbia intelectual arrepentirse y darse cuenta que siempre se equivocaron. Y el orgullo intelectual les impide a muchos maestros universitarios y ateos reconocer la existencia de Dios. El orgullo intelectual. Se encierran en una cárcel, y así me muero y así lo creo. Pues así te morirás como Chita también. Muy bien. Aquí en Mateo capítulo 13 vemos nosotros que a través de 3, 4 parábolas Jesús esconde misterios que las personas más inteligentes no pueden descubrir, y Cristo usa un lenguaje tan simple que hasta los campesinos o la persona más, como decía Cantinflas, desleída y más deslustrada en el mundo, que ni siquiera han ido a la primaria, lo entienden. Cristo usa la tierra, las semillas, los árboles, las ovejitas, para ilustrarnos las verdades profundas del reino de Dios. Por ejemplo, ¿por qué la Biblia escoge a las ovejas para compararnos a nosotros? ¿Por qué no nos comparó con los perros, o con los gatos, o con los chivos, o con los cabritos, o con las vacas, o con los toros? ¿Por qué la Biblia nos compara con las ovejas? Y cuando nos metemos a estudiar la vida de las ovejas, descubrimos por qué nos compara a Dios. Él como el pastor, Jehová es mi pastor, y nosotros somos sus ovejas. En primer lugar, porque las ovejas son los animales más brutos de la creación de Dios. Amárrate el cinturón. Las ovejas son tan tontas las ovejas, que si la metes a un barril, en lugar de que haga y se eche en reversa, ahí se queda hasta que el pastor vaya a sacarla. Número 2, vayan apuntándolo. Las ovejas son los animales más indefensos de toda la creación de Dios. Los conejos tienen patas para correr, los chivos tienen cuernos o empujan. De alguna manera, cualquier otro animal tiene una manera de autoprotección, menos las ovejas. Nunca verás a un rebaño de ovejas sin un pastor, se mueren. Nunca verás un grupo de ovejitas sin un pastor, porque son indefensas, no tienen para correr, y número 3, son semiciegas. Las ovejas no ven más de 2 o 3 metros, pero cuando el pastor trae, no hay un solo pastor que no tenga un cayado, y cuando el pastor comienza a golpear las piedras o las piedritas, las ovejas no tienen muy buena vista, pero tienen oído, y siguen al pastor por lo que oyen, no por lo que ven. ¿Y qué dice la Biblia? Mis ovejas, Juan 10, oyen mi voz y me siguen. Nosotros no vemos a Jesús, lo seguimos
por lo que oímos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo vamos uniendo y vamos entendiendo la sabiduría de la palabra de Dios? Esto es impresionante. Y las ovejas, ¿verdad?, tienen características que son atribuibles a nosotros los seres humanos, y decimos, es que esto, ¿cómo podía hace 2000 o 3000 años la Biblia haber comenzado a estudiar algo cuando la persona que escribió la Biblia tenía que haber conocido todo el reino animal? Y por eso nos comparan con las ovejas, porque nosotros somos indefensos para ayudarnos a nosotros mismos. Y como somos indefensos para protegernos, hemos inventado la psicología, la psiquiatría, marihuanos anónimos, alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, etcétera, etcétera. Organizaciones altruistas, porque sabemos que estamos mal y que alguien tiene que ayudarme, y recurrimos a lo que nosotros hemos inventado con hombres imperfectos como tú y como yo, pero no hemos podido salir del hoyo como Cristo lo hizo. Dice hace mucho tiempo que había un hombre en un hoyo y pasó una persona junto al hoyo y le aventó ahí unos dogmas y le dijo, lee esto por favor y te aconsejo para que salgas del pozo. Él pasó otro hombre y le dijo, bueno, mira, le comenzó a dar un discurso haciendo estas cosas para salir del pozo. Y pasó una tercera persona y le tendió la mano y lo sacó del pozo. El primer hombre fue Confucio, el segundo fue Buda, el tercero fue Jesucristo. Todos los líderes religiosos antes de Jesucristo han dado dictámenes y sugerencias y sabiduría para cambiar al ser humano. Jesucristo nos vino a sacar de la cárcel donde estábamos y hacernos libres a los cautivos. Todos los demás han sido consejeros, Mahatma Gandhi, Buda, etcétera, etcétera. ¿Ustedes saben que el budismo es ateo? ¿Qué? Es una religión y es atea el budismo. Buda no creía en Dios. Gautama Buda era un príncipe que salió de un castillo para buscar la razón de por qué sufría la gente. Era un príncipe millonario y dijo, yo no puedo vivir como vivía la gente, la vio muriéndose por todos lados y acabó en McDonald's. Es increíble que una religión como el budismo sea atea. Entonces los budistas no le oran a Buda ni creen en Dios tampoco. Entonces no todas las religiones están clasificadas como deístas o que creen en Dios. El comunismo ya fue adherido a una religión y es una religión el comunismo. Y es un sistema, una ideología atea. Bueno, era ya. Ahora los comunistas de ahora hasta se persignan y se bautizan. Muy bien. Entonces nos damos cuenta a través de todas estas ocurrencias y todos estos sucesos a través de la historia que nos encontramos en un mundo de demasiada confusión, donde ya nadie sabe qué es la verdad, qué es la luz, y todos están buscando y siguen sonando las palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús te sigue diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si tú quieres abrirme tu corazón, voy a entrar a tu vida y te voy a rescatar. Y te voy a sacar del pozo donde te encuentras. No vengo a darte consejos, vengo a actuar, a morir en una cruz para saber que yo te amo y que lo sepas, y quiero darte vida y una vida en abundancia. Y esa es la decisión que tú tienes que tomar. Nadie te va a convencer, como me dijo una vez, ¿quién te convenció a ser cristiano? No es de convencimiento. Yo tuve que pedirle a Cristo que entrara a mi vida y yo experimentar, sin que nadie me dijera, yo experimentar que Él vive. Y cuando lo recibí hace 43 años en mi corazón, nadie me convenció a ser cristiano. Descubrí al entrar Él en mi vida que cambió mi vida. Porque dice la Biblia, el que me reciba me manifestaría a ti, y mi Padre y yo cenaremos contigo. Estos son cerillos. ¿De veras? Me dice alguien. Bueno, eso dice usted. Entonces abro la caja de cerillos y le digo, toma los cerillos y préndelo tú. Y cuando prendas el cerillo te vas a convencer que son cerillos. Nosotros decimos, existe Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, eso dice usted, me dice una persona. Y yo le contesto, bueno, a esta persona que se llama Jesucristo, tú pídele que entre a tu vida. Arrepiéntate de tus pecados y tú te vas a convencer de que Él resucitó de los muertos.
y tu vida va a ser transformada radicalmente. Así comenzamos a entender que Dios es un Dios verdadero. En la primera parábola de Mateo 13 es la parábola del sembrador. Vean ustedes el lenguaje y la profundidad de la espiritualidad de las enseñanzas del más grande maestro que ha existido en la historia. Versículo 3. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo: el sembrador salió al sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la llevaron, ¿verdad? La comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. En estos 4 ejemplos, que la gente se quedó, bueno, ¿de qué está hablando? Se encuentra la enseñanza que nos dice que la época en la que estamos viviendo estará caracterizada por tipos de tierra. Entonces, ya más adelante, Cristo explica qué es la semilla, qué es la tierra, qué representan los pájaros que vinieron y se llevaron la semilla, qué representa la que cayó en pedregales y qué representa la que cayó en la piedra. Y lo dice así, más adelante, en el versículo 18. Oigan la parábola del sembrador. Ahora Cristo va a revelarnos lo que Él quería decir. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Representado por las aves del cielo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En otras palabras, en esta tarde, ¿qué estoy haciendo yo? O cualquier predicador. Sembrando. Esto, la Biblia, son las semillas. Lo vamos a ver ahorita. Las semillas. Y de acuerdo a la condición en la que se encuentre tu corazón ahorita, va a determinar si cuando salgas tú por esta puerta, hoy mismo en la tarde, des fruto o no des fruto. Muchos de ustedes van a oír lo mismo, porque todos están oyendo lo mismo. Pero para muchos de ustedes, lo que estoy hablando, o lo que dice la Biblia, les entra por acá y les sale por allá. Porque no lo entienden, porque no lo quieren entender. No vinieron con un corazón abierto de decir: Señor, quiero saber y quiero conocer la verdad y quiero realmente entender los misterios de tu palabra. Y cuando no tienes ese corazón, vienes y puedes venir 20 veces a la iglesia los domingos y nunca cambiar tu vida, porque nunca le diste la oportunidad de Dios cambiar tu vida interior. Estos fueron los que fueron sembrados y las aves se llevaron la semilla, porque nunca has entendido qué es el Evangelio de Cristo. Nunca has entendido lo que hizo Cristo en la cruz. Nunca has entendido su muerte y su resurrección. Y así te morirás. Número 2, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo. ¿Quién quiere levantar la mano a Cristo? Dicen ahora, yo. Levanta la mano y reciben a Jesús. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. El hermano Pancho el domingo, hermano, se convirtió y levantó su mano y dijo que recibía a Cristo, y nosotros decimos: ¿cuántas conversiones hubo? 20. No fueron conversiones, fueron decisiones. Conversiones hasta después de 6 meses o un año. No es hasta que damos fruto que demostramos que realmente recibimos a Cristo. Estos son los que son de corta duración. Les dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, y regresa don Pancho a la borrachera, regresa a la marihuana, regresa al adulterio. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. 1 de Juan capítulo 2.
Entonces, no todo el que viene a la iglesia y el que dice recibo a Cristo, lo ha recibido, hasta que des fruto, como lo vamos a ver, ¿qué es el fruto? Número 3, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, está explicándolo Jesús, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. ¿Cuántos de ustedes? Mi trabajo. Hermano, ¿por qué no es el domingo? Porque tengo que trabajar. Y tengo que trabajar 2 turnos ahora para poder mantener a mi familia. Y pues yo realmente quiero entrar a la política y me han ofrecido tranzas y negocios sucios. Y como siempre he querido tener dinero, ese amor al dinero que nunca ha salido de tu corazón va a impedir que tú crezcas y conozcas a Jesús. Se hace infructuosa la semilla que se sembró en tu corazón. Y dice la Biblia, el engaño de las riquezas y raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo. Y Dios no está en contra de los ricos. Dios no está en contra que tengas un Ferrari el lunes, un Lamborghini el martes, un Porsche el miércoles, que vivas en el castillo de Chapultepec. Y Él no está en contra de que tengas millones de dólares. Dios está en contra que ames lo que tienes y que lo pongas antes que el reino de Dios. En 1 Timoteo 6, versículo 20, le dice Dios a los ricos, vendan lo que tienen. Eso dice, jamás en la Biblia encontramos eso. A los ricos de este siglo les manda Dios que no sean soberbios y que no pongan sus ojos en las riquezas que tienen, que son temporales. Entonces, si tú ganas $100,000 al mes, Dios no está en contra que tengas, como te dije, carros y que tengas casas y que tengas propiedades. Pero si ganas $100,000 al mes, Dios está en contra que tú no le des el 15, el 20%, como conozco millonarios que ganan $1,000,000 al mes y le dan $600,000, más del 60% a la obra de Dios. Y los que no tienen, bien, son los envidiosos. ¿Ya viste que el hermano ya trae un Mercedes-Benz? ¿Y ya viste el tacuche que el hermano se compró? ¿Y ya viste a la hermana? Parece china poblana, con el vestido que trae. Si la envidia fuera tiña, ¿verdad? Como dice el dicho mexicano. Y vienen los envidiosos. Y el hermano, ya viste que vive en esa casa. Y ya viste por aquí, por allá. Y precisamente son los que nunca dan, los que siempre criticarán a los que prosperan. Entonces Dios no está en contra que prosperes, si tu prosperidad es por negocios y por la honestidad con la que Dios te ha bendecido. Entonces tenemos que entender eso. Dios no está en contra de las riquezas. Raíz de todos los males es el amor a lo que tú tienes. Porque hay también pobres que son avaros. Una vez hace mucho tiempo me dijo uno de los edecanes en una iglesia en México: oye, hermano, hay una señora ahí muy pobre que está pidiendo dinero afuera de la iglesia. Y le dije: tráigamela por favor, quiero platicar con ella. Y me trajeron a la señora. Y le dije: ¿usted es cristiana? Y me dice: sí, hermano, soy cristiana. Y le dije: ¿por qué está pidiendo limosna afuera de la iglesia? Me dice: pues porque mire, yo soy médico, yo soy lavandera y cobro 10 pesos por cada pieza que yo lavo. Y yo le contesté: ¿y usted de cada 10 pesos da 1 peso al Señor? Me dice: no, ¿cómo quiere que dé si no tengo, apenas me alcanza? Y le dije: así no va usted a salir de perico perro, como dice el dicho. Porque aún con usted tiene, como es cristiana, de 10 pesos, dele 1 peso, 2 pesos a la obra de Dios. Y Dios va a multiplicar, porque usted está poniendo a prueba el poder de Dios. Entonces, esa mujer que era pobrecita, era bien avara con Dios. Y mucha gente así es, creen que porque ellos ganan muy poquito, no pueden darle a la obra de Dios y nunca van a prosperar. Entonces hay pobres avaros y hay ricos avaros. No solamente la avaricia es de los ricos, también hay pobres que siguen en ese estado por su avaricia, porque lo poco que tienen no lo quieren compartir. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta, de Elías? ¿Se acuerdan en el libro de los Reyes? Que Dios le dice a Elías, al profeta: ve a Sarepta, que era una región por Israel,
y te vas a encontrar una viuda recogiendo leña. Y llega Elías y está la viuda pobrecita, tenía un hijo recogiendo leña. Y llega Elías y le dice: dame de comer. Y la viuda lo mete a su casa al profeta de Dios y le dice la viuda a Elías: lo único que tengo de la pobreza que había ahí en Sarepta es un poquito de aceite para hacer una tortilla. Era todo lo que tenía en su alacena. No tenía cornflakes, no tenía mantequilla, no tenía leche, no tenía nada más que el poquito aceite para hacer una tortilla. Y la viuda hace la tortilla y le da la mitad al profeta. Y el profeta Elías le dice: porque me has dado lo que no tienes, Dios ahora te promete que nunca te faltará el pan y el aceite en tu casa. Y más adelante se enferma su hijo y Dios salva a su hijo de la muerte, de la enfermedad que tenía. Tenemos en 2 Corintios 8 la iglesia de Macedonia, que dice Pablo: por la pobreza en la que vivían, llegó Pablo y les predicó. Y llegaron los macedonios, pobres, y le dijeron a Pablo: Pablo, toma la ofrenda. Y Pablo les dijo: pero ¿cómo me dan ustedes una ofrenda? Ustedes la necesitan más que yo, se las devuelva. Y dice la Biblia: le rogaron a Pablo, Pablo, por favor, llévatela, porque al darte lo que casi no tenemos, sabemos que Dios nos va a bendecir. Y dice Pablo en 2 Corintios 8 que la gracia por la cual dieron fue la cosa por la cual Dios les prosperó. Más bienaventurado es dar que recibir, porque si recibes, vas a recibir de los hombres, y cuando tú das, viene la prosperidad del cielo. Y Dios bendecirá tu negocio, tu matrimonio, tus hijos, tu entrada y tu salida. Un cristiano es una persona generosa, pobre o rica, pero es la característica de la mayor espiritualidad cuando comenzamos a desprendernos para la obra de Dios. Esto es lo que es la vida cristiana. Pero el afán del mundo y las riquezas entran a tu corazón y te vuelves avaro. Apenas con trabajos el diezmo das, por la avaricia de tu corazón. Y por eso muchos no salen del tiempo donde ellos están viviendo. Fíjense, aprovechando esto, cuando decimos en la Biblia que Dios nos da el diezmo, ¿qué es el diezmo? 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Muy bien, de cada 100 pesos, dice Dios: Armando, cada vez que tú tengas 100 pesos, dame 10, el diezmo. Pero miren lo que pasa. Dice la Biblia que el diezmo es la prioridad. Entonces, yo llego a mi casa y ya me dieron mi cheque, 5,000 pesos de sueldo, 1,500 de luz, 1,500 de la renta, la letra del carro, el seguro, y me encuentro con que, vieja, le digo a mi esposa: no podemos dar el diezmo porque apenas llegamos con lo que estamos ganando con los 5,000 pesos para nuestros gastos. Y mi esposa me dice: ¿qué es la fe? ¿Qué? ¿Qué es la fe, viejo? A ver, recuérdame, refréscame la memoria. La fe es confiar lo que Dios dice. Que antes de que hagamos esta lista, le entregues el diezmo a Dios. Y cuando Dios ve que tú le entregas el diezmo sin antes preocuparte cómo vas a pagar tus gastos, al ver Dios tu fe te multiplica lo que tienes. Y la Biblia dice: pruébame. Probadme, dice Malaquías capítulo 2, si no abrir las ventanas de los cielos, y os daré hasta que sobreabunde. ¡Qué increíble! Pero vivimos por fe o por vista. Por vista no me alcanza, por fe lo creo y actúo conforme a lo que has dicho. Y hasta que yo no haga eso y saque de mi corazón el afán, no me alcanza. Y apenas el 5%, o ya tengo 3 meses que no diezmo a la iglesia o a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque ahoga la palabra de Dios. La avaricia te impide crecer y conocer más a Jesús y entender la Biblia. La avaricia. Y en tercer lugar, dice el versículo 23, el que fue sembrado en buena tierra.
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 60 y a 30 por uno. Muy bien. Vemos aquí 4 casos. El primero, no entendió, vino el diablo y se lleva lo que te sembró. El segundo, el afán y las preocupaciones, y no tengo, no le puedo dar a Dios, entran y ahogan la palabra. El tercero, ¿verdad? Comienzas a pensar que el engaño de las riquezas y quiero tener más dinero, etcétera, etcétera, y me impide seguir caminando con Dios. Y es el cuarto paso, uno entre los 4 que dio fruto. La tierra es el corazón, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué nos está enseñando aquí Jesucristo? Que en esta época en la que nosotros estamos viviendo, cada vez que nosotros sembramos la palabra de Dios, muy pocos van a dar fruto. Y este fruto es, número 1, la generosidad. La generosidad implica que ya te libraste de una de las maldiciones más grandes, que es la avaricia. Número 2, cuando das fruto comienzas a demostrar que realmente tu corazón está en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Y que cuando pierdes tu trabajo, llegas a tu casa, ¿qué crees, mi amor? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué, mi amor? ¿Te sacaste la lotería? No, perdí el trabajo. Oye, pero ¿por qué estás tan contento? Porque la Biblia dice en Santiago que nos gocemos cuando estamos en medio de muchas tribulaciones. Y ¿sabes una cosa, qué, viejita? Estoy contento porque Dios no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Y Dios nos está mirando desde el cielo. Mira, don Pancho, no llegó. A ver, pásame el tequila. Este mundo es así. Perdí el trabajo y no me dieron la liquidación. No, y el otro. Y no me molesto ahorita. Y encierra a los niños que no quiero ver a nadie. ¿Tú crees que eso es fe? Tu reacción a la adversidad demuestra el calibre con el cual estás hecho. La forma como reaccionamos a la adversidad demuestra el calibre de nuestra espiritualidad. Y cuando dice la Biblia, ¿verdad?, que reaccionamos ante las muchas pruebas sabiendo que si pierdes el trabajo y tú le dices a Dios, Padre, gracias porque tú tienes lo mejor a los que te dejan escoger a ti y a los que confían en ti, todas las cosas obran para bien, Romanos 8, 28 y 29, ahí entonces Dios entra en acción y tú no te imaginas, el creador de los cielos y la tierra va a abrirte las puertas inesperadamente y te va a llegar un cheque o una invitación o una oferta de trabajo que tú nunca te imaginaste, simplemente porque le estás dando la oportunidad a Dios de trabajar en tu vida. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La segunda parábola, versículo 24 al 30, para terminar, es la parábola de la cizaña. Y pues casi todos sabemos, versículo 24 les refirió el reino de los cielos. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega, que se encuentra en el capítulo 14 Apocalipsis. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recojan la cizaña primero, átenle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en el granero. En segundo lugar y último lugar, el reino de los cielos, las iglesias,
las librerías, los púlpitos, en todo el mundo estamos infiltrados. No hay una sola iglesia cristiana donde casi la mayoría de las personas que asistan a esa iglesia son cizaña. Personas que se han dicho cristianas y no es cierto que son cristianas y tienen 10 años yendo a la iglesia. Tarde o temprano van a manifestar su corazón. Entonces, no nos sorprendamos que haya falsos apóstoles, que haya falsos profetas, que haya falsos maestros, que haya falsos pastores, que haya falsos misioneros, que haya falsos cristianos. Es que, hermano, ya no voy a la iglesia porque todos una bola de hipócritas. ¿Y tú de qué cara tienes? ¿De San Malaquías? Es increíble cuánta gente. Es que llegué a la iglesia y nadie me ama. Nadie me saludó en la iglesia. Un momentito. Cuando vamos a la iglesia, no importa la iglesia que tú vayas, no vamos como vamos al cine. Cuando yo voy al cine, como dice mi esposa, tú no puedes venir a una película sin palomitas, ¿verdad? Y así le digo, sí. Yo no sé por qué, pero mis palomitas no me fallan cuando voy a ver una película al cine. Y me siento en el cine con mis palomitas, ¿verdad? Mi coca de dieta una vez al mes que me tomo una coca de dieta. Y no veo quién está a mi derecha ni a mi izquierda porque vengo a ser entretenido. La iglesia no es el cine. La iglesia no viene solamente a ver a ignorar al que está a la derecha o a la izquierda. Llegas a la iglesia a buscar desde que llegas el domingo si la señora que está ahí sentada tiene cara de retortijón. Doña Chole, ¿la ves triste? Hermana, la veo muy triste ahora. Perdón, nunca la había conocido. Oiga, ¿cómo le va a usted? Usted es nuevo en la iglesia, ¿verdad? Mucho gusto, soy Juan Camaney. ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto, los saludos, estamos para servirle. Y vamos a una iglesia a buscar, a amar, a abrazar, a orar por alguien y no a buscar quién nos ame, quién nos abrace, ni quién ore por nosotros, porque es más bienaventurado dar que recibir. La persona más miserable en esta vida son las personas que siempre están buscando. Estuve en el hospital y nadie me visitó. Y cuando tú no estabas en el hospital, ¿a quién fuiste a visitar? Hermano, me metieron a la cárcel y usted cree que ninguno de los brothers vino a verme. Y cuando no estabas en la cárcel, ¿alguna vez tú fuiste a la cárcel a visitar a alguien? No. Entonces, ¿cómo esperamos que la gente tenga atenciones con nosotros cuando nosotros no hemos sembrado la semilla? Entonces, no vienes a la iglesia a buscar quién te ame, vienes a buscar a ver a quién amas, a quién abrazas, a quién puedes ayudar, a saludar al que está a tu izquierda, al que está a tu derecha. Muchos llegan como con orejeras a la iglesia, entran y no saludan a nadie y no ven a nadie y saben que hay una persona que es completamente que nunca había llegado y no la pelas y entran, ¿verdad?, centrados en sí mismo nada más. Yo aquí me siento a ver qué dice el pastor este domingo, a criticar, a hablar, a criticar ahí en los baños, y a eso es por lo cual Dios los hace a un lado, porque son la cizaña de la iglesia. Entonces no nos sorprendamos ni nos desilusionemos que pues, un pastor cayó por adulterio y doña Chole le dio el patatús ahí en la iglesia y ya no dio a la iglesia porque nunca me saludó y se amargó doña Chole, y porque la familia fulana de tal pues decían que eran cristianos y ahora los he visto que se emborracharon ahí en una discoteca en su casa, y por eso tú tropiezas, porque tus ojos no están en Jesús, están en la gente. Cuando Pedro comenzó a caminar en el agua, Jesús le dijo, no mires al mar, mírame. Y cuando Pedro comenzó a ver el mar y la marea del mar, se comenzó a hundir. Quita tus ojos de Jesús y ponlos en la gente, y la gente nos va a desilusionar. Los pastores nos van a desilusionar, el Papa nos va a desilusionar, los políticos nos van a desilusionar, porque somos seres imperfectos. Nuestros ojos están en Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, Él es a quien tenemos que seguir para que podamos llegar al final de nuestra vida y saber que la esperanza a la que fuimos llamados debe permanecer hasta el día del fin. Estamos infiltrados en todas las iglesias. En Hechos capítulo 20, Pablo se despide de la iglesia de Éfeso. Adiós, hermanos. ¿Se acuerdan Hechos 20? El consejo que les da Pablo. Hermanos, les dice a los líderes:
Recuerden que van a entrar lobos a la iglesia y van a arrastrar, a causar divisiones, a causar chismes, ataques contra el pastor. Los encomiendo a la palabra de la gracia, la cual es poderosa para darles herencia y sobreedificarlos entre los escogidos. Pero quiero advertirles, van a entrar y de entre ustedes mismos, no de afuera. Los enemigos no los tenemos afuera, los enemigos los tenemos dentro de las iglesias. De entre ustedes mismos se levantarán hombres perversos que arrastren a los demás y causarán divisiones. Entonces no te sorprendas cuando una iglesia se divide. Y cuando pasó esto y cuando pasó aquello, porque estamos infiltrados, la parábola de la trigo y de la cizaña. Oiga, arrancamos la cizaña y les dijo Cristo, no fuimos mandados a acabar con el mal en el mundo. No fuimos enviados al mundo a acabar con la prostitución, a acabar con los latrocinios, a acabar con los crímenes, a acabar con los hipócritas, a acabar con todos los falsos profetas y falsos pastores. Fuimos enviados a alumbrar, y Dios se va a encargar de esas personas cuando Él venga y los va a separar y echarlos al infierno y al lago de fuego. Mientras tanto, mantengamos la esperanza a la que hemos sido llamados. Seamos fieles hasta la muerte. Levantemos la bandera de la verdad, la bandera de la justicia, la bandera del amor, la bandera del perdón, la bandera para que podamos ser llamados verdaderamente hijos e hijas de Dios en medio de una generación perversa y maligna. Somos la generación que vamos a experimentar tal vez desaparecer sin nunca morir, y Dios puede venir ahorita saliendo aquí en la puerta, bajando las escaleras, o mañana en la mañana, pero en cualquier momento vamos a desaparecer y vamos a ser presentes delante de Jesucristo por toda la eternidad. ¿Estás tú listo para encontrarte con tu Dios? ¿Qué tipo de cristianismo tienes tú en tu vida? ¿Eres realmente una persona generosa o avara? ¿Eres una persona que tienes tus ojos nada más en el dinero y en el petróleo y en el peso y en que mi compadre diputado sea diputado y que yo pueda entrar por acá y por allá, y de repente ya tienes 3 o 4 meses que tal vez veniste hoy de pura chiripa, de puro accidente, pero ya tienes mucho tiempo que no vienes a la iglesia? ¿Por qué? Oiga, don Pancho, ¿por qué no ha venido a la iglesia? Porque tengo mucho trabajo. ¿Y qué dice Mateo 6:33? Buscad primero. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Primero es segundo? ¿O primero es tercero? Primero es primero. Antes del primero hay un cero. Búscame primero en tu vida. Dame la prioridad. Demuéstrame que yo soy el eje de tu vida. Don Pancho, te dice Dios, doña Carmelita o doña Chole, que tu vida gire alrededor de mí. Y si yo veo que tú eres el eje, yo soy el eje de tu vida, y que yo soy el primero en tu vida, todas las cosas serán prosperadas y todas las cosas obrarán para tu bien. Y te entregaré y te multiplicaré tu sementera como tú nunca te habías imaginado. Dale la oportunidad a Dios, créele a Dios, porque no podemos decir que somos cristianos si no creemos lo que Dios nos dice en su palabra. Y finalmente, ¿cuál es el secreto de la famosa ahora teología de la prosperidad, que ha sido una herejía que se ha introducido a las iglesias? Pues mándame tanto dinero, hasta en la televisión sale, ¿verdad? Y tu hijo va a sanar. Y siembra ahorita y vas a hacer, siempre prometiendo hacer negocio con Dios. No sé cuántos de ustedes lo han oído, pero ¿qué dice la Biblia en Josué 1, 8 y 9? No lo buscan, todos se lo saben de memoria, o ni siquiera eso. De día y de noche. Josué, de día y de noche. De día y de noche, Josué, de día, medita, lee, disciplina tu vida. Me levanto a las 7 de la mañana, si no me da tiempo, levántate a las 6:30. A las 6:30 me levanto para tomar el camión, levántate a las 6. Ser cristiano requiere disciplina. Y disciplina es forjar carácter y estar decidido a que le vamos a dar la prioridad del día y del tiempo a Dios. Si tú en la mañana
y antes de acostarte, veo las noticias. Antes de acostar, cállese, lea la Biblia. Y acuéstate memorizando un versículo, 2 versículos. Si tú haces esto, yo a las 12 del día, dije de día y de noche. Padre, yo nada más de noche, que no seas terco, que de día y de noche. ¿Se vean cómo somos nosotros? Decimos que tenemos fe y no creemos. Porque si lo creyeras, lo harías. Nadie levante la mano. ¿Quién lo hace? No levante la mano. No quiero avergonzar a nadie. ¿Quién lo hace? Tú de día y antes de acostarte tienes este libro de la ley y te acuestas con la Biblia y lees la Biblia, por lo menos un capítulo, y te levantas en la mañana y lo primero que haces es abrir la Biblia y orar sentado, parado, hincado, como quieras. Pero el primer día de tu tiempo y lo último de tu tiempo se lo das a Dios. Dice la Biblia, si tú haces eso, vas a prosperar en todo lo que hagas. ¿Por qué no tengo trabajo, hermano? ¿Por qué se fue mi esposo? ¿Por qué mis hijos no son cristianos? ¿Por qué me va mal en esto? ¿Por qué no he hecho? Simplemente porque dices y no crees y no practicas, porque la fe sin obras es muerte. Entonces creemos, vamos a practicar lo que dice este libro, y cuando tú lo hagas, estás probando al Dios creador de los cielos y la tierra, que te dice: no temas, nunca te abandonaré, nunca te dejaré, estaré contigo hasta el fin del mundo. Obedéceme, porque es en la obediencia, no en la prosperidad, en la obediencia donde viene la bendición. Te damos gracias, Padre, en esta tarde